Muchas gracias, presidenta. Con su permiso, primero que nada quiero referirme a lo bueno. A ver, no queremos negar que son mujeres con su propia historia, con su trayectoria, que tienen un perfil apto efectivamente para otros encargos, pero no para este, y voy a explicar por qué. Al razonamiento que hacemos bajo dos ópticas, la de elegibilidad y la de idoneidad. Primero voy a abordar la parte de la elegibilidad. Miren, podemos tomar criterios constitucionalistas, que es el artículo 90 que equipara la Consejería Jurídica con una Secretaría de Estado. Pero además, no pueden culpar a la oposición de tomar este razonamiento jurídico. ¿Quién hizo la Ley Orgánica de la Administración Pública? ¿En dónde? En el artículo 26 y en el artículo 10 equipara a la Consejería Jurídica con una Secretaría de Estado. Esa ley la hicieron de este gobierno y la aprobaron ustedes. Es decir, el criterio de que la Consejería Jurídica es equiparable a una Secretaría de Estado es un criterio que ustedes tomaron como válido constitucionalmente para hacer la Ley Orgánica de la Administración Pública. No solo eso, para la realización del reglamento de la Consejería Jurídica, artículo 4, fue este gobierno el que tomó ese criterio constitucional para equiparar a la Consejería con una Secretaría de Estado. Es decir, quien ha estado tomando ese criterio constitucional de rango equiparable de la Consejería Jurídica con una Secretaría de Estado son ustedes. Es más, este mismo año fue cuando se publicó ese reglamento. Es más, la consejera, que es la que se supone que aconseja al presidente, no tuvo la posibilidad o la capacidad de advertirle que ese reglamento la estaba equiparando con una Secretaría de Estado antes de que mandara su nombramiento. Esto es terrible, porque si ustedes me dicen que está mal hecho ese reglamento, entonces estamos hablando de la incapacidad de la compañera. Entonces ya no es idónea. Nomás hay de dos sopas, porque ella lo hizo. Entonces, si ya hablamos de la Constitución, de la Ley Orgánica, del reglamento y cómo son ustedes mismos quienes han tomado este criterio, tenemos un problema de origen en el dictamen, porque el dictamen debió de haberse hecho para cada una de ellas y hubiéramos podido aprobar a cada una de ellas como elegible o no. Pero como es un solo dictamen en donde se presenta a las tres como elegible, lo correcto, lo sensato, lo prudente, lo legal, lo idóneo es votar el dictamen en contra, porque viene considerada una elegible que no lo es, según los propios criterios constitucionales que ustedes han estado utilizando durante todo el sexenio. Hablemos ahora de la idoneidad. Es idóneo que la consejera jurídica que se ha ostentado como representante, es decir, como parte de los casos que promueve la Presidencia de la República, vaya a ser ahora la juez que resuelve esos casos? Entonces, ¿ella va a ser juez y parte? ¿Ella es promovente y ella sola se va a resolver? No es idóneo, no es idóneo. Tampoco es idóneo que el presidente se la pase diciendo, lo hizo hoy en la mañana, que ellas son integrantes activas de un movimiento político. Y ustedes me dirán, los presidentes cualquiera pueden mandar a personas que se identifiquen políticamente con él. Sí, pero para eso está el principio de nombramiento escalonado de los ministros, para que nadie se apodere de la Corte. ¿Y saben cuál es el problema? Que el presidente tenía derecho a presentar ante el Senado de la República a 3 personas que se identificaran con sus ideas, con sus proyectos. Pero esta es la quinta, es el quinto nombramiento. El presidente hizo renunciar a 2. El presidente es un corruptor, porque en vez de luchar contra la corrupción, pacta con la corrupción. A Medina Mora lo azorrilló. Recibimos aquí la renuncia de Medina Mora sin ninguna justificación, que por presuntos actos de corrupción cometidos nunca se realizó una denuncia contra él, nunca hubo una carpeta de averiguación contra él. O el presidente está doblegando a los integrantes de la Corte, o el presidente está pactando con la corrupción. Y eso no lo podemos permitir, eso no lo podemos permitir.
para no romper el principio de nombramiento escalonado de los jueces y los magistrados. Debiésemos entonces ya parar, porque no es idóneo que este presidente tenga la posibilidad de nombrar a 5 integrantes activos de su movimiento político cuando constitucionalmente tenía derecho a nombrar a 3 personas que fueran cercanas a sus ideas y a sus pensamientos. En ese sentido, una de ellas no es elegible, las 3 de ellas no son idóneas. Por eso nuestra responsabilidad política como oposición es votar en contra. Y por ello también, concluya, senadora, las senadoras y senadores del grupo parlamentario mayoritario debieran tener por lo menos la mesura de no desdecirse de sus propios argumentos, porque bajo el mismo criterio que aprobaron la Ley Orgánica de la Administración Pública y que han venido apoyando este criterio en donde es equiparable la consejería con una secretaria de Estado, hoy día debieran declarar inelegible a la consejera jurídica de Presidencia. Por esa razón, el grupo parlamentario del PRI votaremos en contra y es a razón de esto que yo me aparto del dictamen y presento este voto particular. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.